Ahora, esos dólares no van a estar en la segunda parte, digamos, pues esos son dólares que se hubiesen vendido también en los próximos meses. Se adelantaron, es como una especie de adelanto de esos dólares, de la venta de esos dólares. Es un influjo inicial mayor que el habitual, que el que vimos Sí. el año pasado, por lo tanto esos dólares para los próximos meses no van a estar. No significa que vayamos a cero, sino lo que significa es que va a caer de los 3.700, va a ir cayendo en el resto de los meses. No tanto julio, porque julio todavía tiene el residual del régimen especial de bajas retenciones. ¿Por qué razón? Porque todo lo que registraste hasta ayer y hoy hasta las 11 de la mañana, tenés 15 días para pagar e ingresar los dólares. Por lo tanto, hasta el 20-23 de julio vas a tener un flujo relativamente fuerte de divisas como consecuencia del régimen especial. Pero agosto ya va a reflejar claramente una caída importante en relación con los meses previos. Bueno, a ver, contanos un poquito, porque Ciara acaba de publicar que en junio hubo 3.700 millones de dólares de liquidación de exportaciones. ¿Cómo son bien los números? ¿No? Todos están viendo eso, de la oferta muy grande de dólares que ha habido del sector cerealero en el primer semestre y sobre todo en los últimos 2 meses. ¿Cuáles son los números que ustedes tienen, Gustavo? Bueno, efectivamente, como bien decís, cerramos un mes de junio extraordinariamente alto, 3.700 millones de dólares de ingreso completo durante el mes. Es uno de los mejores junio de los últimos 25 años, tal vez el tercero o el cuarto de los últimos 25 años. El acumulado del semestre nos da una cifra de cercana a los 15.500 millones de dólares, casi un 40% por encima del semestre del 2024, es decir, que estás teniendo casi más de 5.000 millones de dólares adicionales de lo que pasó el año pasado. Por lo tanto, el flujo de divisas del agro creo que no solamente respondió, sino respondió con creces a una política específica de reducción temporal de derechos de exportación. Particularmente, Maxi, fines de mayo, comienzos de junio, se vio un incremento sustancial de la posición de venta de grano de parte de los productores, que entendieron y se convencieron que el mensaje del presidente y el equipo económico era real y efectivo, que esta baja iba a ser efectivamente temporal, más allá de que todos podamos argumentar y estar en contra en el agro de que la baja temporal no es buena, lo mejor sería mantenerla en el tiempo para dar una expectativa de crecimiento de producción, exportación y generación de divisa, pero el gobierno cumplió su palabra. Así que hemos visto un flujo muy fuerte de venta de granos, vinculado luego con un flujo importante de registros de contratos de exportación, que implica que el gobierno se lleva el 95% del valor de los contratos registrados anticipadamente al día de hoy, por eso ese crecimiento de 5.000 millones, y además se lleva ingreso fiscal anticipado, porque le estamos pagando el total de las retenciones de manera anticipada antes de realizar una exportación o la posibilidad de un embarque. ¿Eso qué significa por otro lado, Maxi? Que el segundo semestre, si no tenés ningún régimen de esta naturaleza, naturalmente tu ingreso fiscal vinculado con las exportaciones del agro caen, así como también el ingreso de divisas vinculado con las exportaciones como tal. A ver, por eso quiero que lo expliques bien, porque algunos van a decir, bueno, genial, entraron todos los dólares, miren, Argentina potencia. La cosecha este año fue más o menos similar que la del año pasado, Sí, la en volumen. cosecha, la cosecha en volumen es 50 más 50, pongamos 50 millones de toneladas soja, 50 millones de toneladas maíz. La comercialización de soja ha sido mayor este año que el año pasado, es decir, que nos queda un remanente menor que el año pasado para comercializar. Por lo tanto, los dólares de la cosecha son finitos, porque están Claro, pero vinculados con el volumen de producción. por eso las cosechas son similares en cantidades, en volúmenes. Incluso este año tenés precios un poquito más bajos, que por lo menos en soja tenés precios un poquito más bajos que el año pasado. Ahora vos contás que se comercializó una cantidad, porque tuvo este régimen transitorio, los productores le vendieron a las cerealeras o a los molinos, le vendieron una cantidad mayor, vos decís 40% más, por ahí pueden ser 5.000 millones de dólares más en el primer semestre que en el primer semestre del año pasado. Ahora, esos dólares no van a estar en la segunda parte, digamos, pues esos son dólares que se hubiesen vendido también en los próximos meses. Se adelantaron, es como una especie de adelanto de esos dólares, de la venta de esos dólares. Eh, Es un influjo inicial mayor que el habitual, que el que vimos sí. el año pasado, por lo tanto esos dólares
para los próximos meses no van a estar. No significa que vayamos a cero, Maxi, sino lo que significa es que va a caer de los 3.700, va a ir cayendo en el resto de los meses. No tanto julio, porque julio todavía tiene el residual del régimen especial de bajas retenciones. ¿Por qué razón? Porque todo lo que registraste hasta ayer y hoy hasta las 11 de la mañana, tenés 15 días para pagar e ingresar los dólares. Por lo tanto, hasta el 23 de julio, perdón, vas a tener un flujo relativamente fuerte de divisas como consecuencia del régimen especial. Pero agosto ya va a reflejar claramente una caída importante en relación con los meses previos. Julio, ¿cuánto podría liquidarse? Porque habitualmente veíamos, no sé, promedio últimos 10 años, julio, y era, no sé, un mes de 2.000 millones de dólares, a lo sumo 2.500. Podría ser mucho más porque en la última semana estaba la información, incluso esto lo daban también en distintas organizaciones. Nosotros hablamos siempre en la rural con el ingeniero Costamaña, que nos pasa las declaraciones de venta de exportación. Y nos decía que era récord total lo que se estaba registrando, lo que estaban registrando las cerealeras, que ha habido una aceleración muy grande lo que se ha registrado de declaraciones juradas de exportación en los últimos días. Sí, el registro de total son alrededor de 22, 23 millones de toneladas totales registradas para exportar, entre Sí. poroto de soja, harina, sobre todo harina, aceite y luego maíz. Ahora bien, esos volúmenes son embarques cortos, es decir, son embarques de los próximos 60 días, por una simple razón. Como el régimen este especial te demanda una obligación que está fuera de las condiciones de mercado, que es traer el 95% de las divisas anticipadas antes de embarcar, vos no tomás un riesgo de largo plazo porque no sabés las condiciones de mercado, sobre todo una geopolítica tan cambiante, con precios tan cambiantes, entonces estás tomando embarques julio-agosto como máximo. Por lo tanto, este flujo importante se va a estar canalizando y concretando en los próximos 60 días en materia de embarques, por eso va a depender mucho qué pasa en las condiciones a partir de septiembre, donde si no hay venta de productores, claramente la industria exportadora vamos a estar en problemas para poder tener la logística suficiente y exportar. Pero julio va a haber más liquidación de dólares que en junio. No, julio va a ser el residual de los registros que se hicieron los últimos días de junio, aproximadamente, si querés, unos 2.000 millones que podés tener acumulados de estos últimos registros, y después cobranzas de exportación pendientes solo por el 5% de los contratos que quedaban ingresar y alguna venta nueva, pero no va a ser un mes de julio tan activo y tan elevado como el mes de junio. Junio, casi seguro, te diría Maxi, puede llegar a ser el mejor mes del año. Claro, es decir, que en julio va a haber va a haber dólares, de oferta de dólares del sector cerealero, pero no en la magnitud de estos 3.700 millones de dólares que hubo en junio. ¿Y agosto? Y agosto ya es un mes en el cual vamos a empezar a depender mucho del ritmo de venta de los productores. No es un mes que se caracterice por una dinámica fuerte históricamente de venta de los productores, y menos aún porque, como bien dijiste, muchos productores anticiparon ventas en junio que iban a ser en agosto y septiembre. Por eso es que vamos a entrar nosotros, con 22 puertos, con dificultades para operar en términos de completar los barcos, y por ahí vamos a traccionar precios más altos de la capacidad real de pago para tratar al menos de tener los granos básicos que necesitamos para exportar. Ahí decían en la rural que muchos productores, bueno, vendieron porque efectivamente le creyeron que iban a volver las retenciones, que era una oportunidad vender, que bueno, con los pesos lo habrán puesto en plazo fijo, en distintas alternativas, pagaron todos sus costos y que ahora si no hay ningún incentivo nuevo pueden aguantar perfectamente hasta, es decir, ya tienen los pesos también para la siembra de trigo y que, bueno, pueden aguantar para después de octubre. Sí, viene la decisión siempre de la siembra de la gruesa, ¿no? Entonces ahí, septiembre, octubre, tenés que tomar decisiones en ese sentido. La gruesa es una superficie muy grande de cobertura para la siembra, implica un gasto importante también, particularmente cuando invertís en el caso del maíz, por la alta tecnología que estás usando, la fertilización previa, también el pago del alquiler. Recordá que hoy el 70% de la producción argentina está bajo contratos de alquiler, entonces tenés que pagar
una parte del alquiler también para esa época. En general, son momentos donde hay una mayor fluidez o liquidez en el mercado de granos. Ahora vamos a ver qué precios llegamos ahí, porque si el gobierno no baja las retenciones nuevamente en octubre, bueno, probablemente tengamos un precio que no sea muy atractivo para los productores. Martín, Amílcar, ahí Sí, estamos. Ahora, el señor de los dólares, todo el mundo quiere saber qué números tiene Idígora, el presidente de Ciara, también todos los gobiernos agarran, apenas llegan y dicen, che, llámalo Idígora, a ver cómo viene, sí. cómo viene la liquidación del agro, porque eso me permite armar, después armamos el plan económico. Primero llámalo Idígora a ver cuántos dólares hay disponibles. Sí, acá tuvimos el comentario de Andrés Costamagna la semana pasada que dijo esa frase, bueno, se van a quedar secos hasta noviembre y en base a lo que estuvimos recabando información y lo que vos nos estás contando, parece que eso podría ser así. Entonces te pregunto, Gustavo, ¿hay alguna medida, hay algún cambio que el gobierno pudiera hacer que cambie esa realidad acá en noviembre? Nosotros venimos alentando, al igual que las entidades rurales de productores, la baja permanente de retenciones, particularmente para la soja y también en el caso puntual también el maíz, porque estamos convencidos que subir al 33% es menor recaudación fiscal que mantenerlo al 26% la retención de la soja. Y mantener lo mismo del 12% del maíz que dejarla en el 9,5%. Por una simple razón. El volumen de comercialización para exportar va a caer de manera mayor que la suba de retenciones. Por lo tanto, a nuestro entender hubiera sido mejor mantenerla en el 26 por dos razones. Flujo mayor de mercadería a la exportación, por lo tanto pagamos nosotros más retenciones por lo que estamos comprando mayor, pero en segundo lugar, mejor posición de venta para el año que viene porque varios estudios, entre ellos la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, muestran que podríamos incrementar hasta 10 millones de toneladas la producción de soja, que son 3.500 millones de dólares adicionales para el año que viene. Esto el gobierno lo vio, lo analizó, lo descartó por ahora porque no están dadas las condiciones fiscales de corto plazo, pero me parece que podría llegar a haber una buena ventana de oportunidad en los próximos meses en ese sentido. Amílcar. ¿Cómo ve un poco el tema de precio? Porque decía, bueno, el precio internacional viene bastante bajo, ¿no? A nivel internacional de los principales productos que exportamos. ¿Cómo ve mirando más fin de año 2026? ¿Ve una perspectiva que puede haber una suba de los precios internacionales o cómo ve? Mira, el escenario de precios históricamente estuvo dado por las relaciones climáticas a nivel mundial, la oferta de granos en base a las condiciones climáticas, el famoso mercado climático norteamericano es el que vemos habitualmente en esta época del año, a ver cómo le está yendo a Estados Unidos con la superficie agrícola, qué puede producir, etcétera, porque es un disparador de precios hacia la suba o hacia la baja. Pero hoy por hoy, la geopolítica cambiante mundial está impactando muchísimo. Primero, las condiciones logísticas, cómo llegamos a los países de Medio Oriente o del sudeste asiático, Sí. el estrecho de Hormuz, el canal de Suez en problemas, Ucrania, la salida de Ucrania con alimentos, la producción de fertilizantes de parte de Irán, que también impacta la relación directa con los precios de los commodities. Estados Unidos se va a seguir peleando con China o no. La semana pasada vino el ministro de la Reserva de Granos de China a decirnos quiero un acuerdo de 50 años con la Argentina para comprar a la Argentina y Brasil y olvidarme de Estados Unidos. Entonces, bueno, hay muchas variables a tener en cuenta en ese sentido, ¿no? Impresionante eso, impresionante. Estados Unidos es el principal exportador de soja del mundo, ¿no? Sí, Estados Unidos ha ido perdiendo, Maxi, por estos conflictos con China y hoy Brasil lo ha superado, Argentina es el tercero. A nosotros nos gusta no solo vender el poroto, vender la harina y el aceite, es decir, valor agregado argentino a los chinos, y los chinos les gusta comprar el poroto para neutralizarlo allá, pero estamos en conversaciones para diversificar la oferta y claramente la cantidad de visitas del gobierno chino en los últimos 3 meses ha cuatriplicado la cantidad de visitas de Estados Unidos a la Argentina. Claramente China nos está buscando a nosotros y a Brasil como un socio estratégico a largo plazo. Qué interesante, claro, porque quieren ahí cortar un poco la dependencia. Estados Unidos también le exporta granos a China. Sí, Estados Unidos, el principal negocio de Estados Unidos es comprar tecnología china y venderle granos. Básicamente, históricamente ha sido esa la relación comercial. Han perdido miles de millones de dólares por estas guerras comerciales tarifarias y ahora China, si bien han hecho preacuerdos en Hawái y en sudeste asiático recientemente, no han logrado, de Ginebra no han logrado destrabar este tema y la última visita de la semana pasada de un alto funcionario chino
claramente evidencia que la estrategia de ellos, más allá de un acuerdo transitorio con Trump, es tomar a la Argentina y Brasil como proveedores de granos y de subproductos para la seguridad alimentaria de China. ¿Y los chinos compran poroto y pellets o también compran aceite y harina? Es decir, el producto más elaborado. Los chinos te compran básicamente 100 millones de toneladas de poroto de soja en el mundo, de los cuales el 60% es brasilero, el 30%, brasilero, el 30% norteamericano, el 10% argentino, y compran muy poco pellet o harina, es lo que le estamos vendiendo ahora, muy de a poco y pausadamente, y le estamos vendiendo sí aceite, donde están comprando nuevamente no solamente soja, sino de girasol, porque cuando su ingreso per cápita mejora, cambian las calidades de los girasol y de los aceites y por eso le estamos vendiendo más. Pero creemos que además le podemos empezar a vender maíz y trigo, que históricamente nunca le vendimos, y muy probablemente el maíz ya para fin de año ya va a empezar a llegar argentino a China, desplazando el maíz norteamericano. Vos sabés que estuve la semana pasada en Córdoba, ahí en la Facultad de Agronomía, y me encontré con un economista muy piola de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Gonzalo Augusto, que hizo un informe, me lo mandó, era el encuentro de molineros pymes, ahí, y me mandó el informe muy interesante del mercado mundial de granos y cómo ha quedado Argentina en ese mercado, ¿no? Y cómo han avanzado otros países también en ese mercado. Y la pregunta es, con la inestabilidad esta todavía no se termina de definir si se mantiene, bueno, ahora suben las retenciones, pero si van a volver a bajar. Argentina tiene permanentemente la idea, bueno, el régimen de flotación, si el dólar va a subir, si se va a mantener. ¿Cómo se garantiza la industria, la oferta del insumo? Es decir, del grano, para poder hacer el crushing, para poder hacer los aceites, las harinas. Decía este economista que es probable que ahora vuelvan a importar poroto de Paraguay. ¿Esto es así? Básicamente es así, la Bolsa de Cereales de Córdoba es una institución también parte de nuestro ecosistema y la verdad que son muy sólidos los economistas que están ahí. Y por otro lado, efectivamente, para nosotros es un dolor de cabeza que Argentina esté estancada del año 2010, Maxi. Así como la economía argentina no genera más dólares desde hace 15 años, básicamente no nos genera porque está estancada la producción agroindustrial, particularmente de soja en nuestro país, que es el gran dador de divisas, y eso está vinculado con la política de altos derechos de exportación. Por lo tanto, nosotros de manera parcial y complementaria traemos poroto de soja especialmente por la hidrovía del río Paraná desde Paraguay, que son alrededor de entre 5 y 8 millones de toneladas por año. Y ahora, ante la potencial caída de ingresos de soja argentina, vamos a retomar esas compras de Paraguay, porque tenemos contratos abiertos con 100 países del mundo para abastecerlos con harina y aceite, que es el gran producto de exportación de la Argentina. Claro, claro. O sea que eso se machea, digamos, porque haces una importación temporaria y después exportás. Digamos, obviamente serían más dólares si estuviera la oferta local del grano, ¿no? Para poder exportar después poroto, harina, aceite. Efectivamente, nuestro objetivo es que Argentina llegue a 70 millones de toneladas de soja, que es lo que necesita la industria todos los años para generar más de 35.000 millones de dólares por año. Hoy hemos caído a alrededor de 26.000, 27.000 anuales porque nos está faltando soja. Ese resto lo traemos de Paraguay para poder tratar de procesarlo en un régimen especial, 30 días para procesar esa soja, blendearla, mezclarla con soja argentina y llegar a los mercados mundiales con la harina y con el aceite. Hoy están las 50 millones de toneladas de soja, ¿es lo que produce Argentina? Sí, correcto, es 50 millones con una capacidad instalada acá desde el año 2010 que no crecemos. Está en eso. Cuando Brasil creció 140% y Estados Unidos creció 47% su producción. ¿Y Paraguay? ¿Paraguay también creció? Paraguay creció, ahora se estabilizó en 10 millones de toneladas y Bolivia triplicó cuando la Argentina no creció. ¿Bolivia también está produciendo soja? Está produciendo soja en toda la región oriental y es una de las opciones que también tenemos de comprar soja de Bolivia y traerla a Rosario para procesarla. Para procesar y hacerla, claro, pues hay una capacidad ociosa importante, es decir, hay una capacidad instalada enorme, digamos, en la industria aceitera.
Y es la capacidad instalada más grande del mundo en materia de clúster, ¿no? Concentrada en 40 kilómetros